fue considerando la escuela primaria en la Argentina. En realidad, voy a empezar el relato sobre las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1860, que es cuando se construye la idea de escuela primaria. La categoría, dije, entré por una forma muy clásica. Bueno, ¿desde cuándo se dice escuela primaria? ¿Cuándo aparece la categoría de escuela primaria? De hecho, he encontrado que en la década del 50, 60, 70, esto es de Caseros a Roca, dicho rápidamente, hubo una impresionante renovación pedagógica. La escuela cambió. Se establece la ley 1420, se ocupa de la escuela primaria. ¿Se está viendo aquí atrás? Fue Amadeo Jacques. Amadeo Jacques probablemente lo conozcan por haber sido el primer rector del Nacional de Buenos Aires, nombrado en Juvenilia, etc. Pero Jacques en el 65 le piden que haga es la memoria presentada a la comisión encargada de elaborar un plan de instrucción pública, general y universitaria. ¿Acá? Pero ahí Jacques dice que no podemos pensar la escuela secundaria sin pensar la escuela primaria. Ya en esto es de 1865. Y ahí lo que les puse es la evaluación que Jacques hace en 1860, antes de la escuela primaria, antes de la gloriosa escuela primaria. Miren lo que dice que pasaba con la escuela primaria. Fíjense lo que dice Jacques antes de fundar la escuela primaria. ¿Cuál es el problema de la escuela primaria? Los chicos leen pero no entienden. No saben escribir, escriben con faltas de ortografía. Saben hacer cuentas pero no resuelven problemas matemáticas. De lo demás no saben y no están preparados para ir a la secundaria. No sé si les suena. Digamos, uno podría, salvo por algunos términos que están en el texto, que denotan obviamente el momento histórico, uno puede ver cómo este topos se va a repetir en toda la historia argentina. Jacques evalúa así la escuela primaria, que va a fundar, y bueno, es la evaluación que uno va a... Esto es fundante, creo que es interesante ver cómo en algún lado, muchas veces repetimos, en estos tiempos que parece que la evaluación es tan importante, es importante ver cómo esto que en algún lado se fundó, se volvió sentido común. Y parece que siempre vamos a decir lo mismo. Se volvió como algo que a lo mejor uno diría, bueno, 1860, 2015, ¿no cambió un poquito? Realmente 150 años seguimos evaluando igual la escuela primaria, digamos. Obviamente, ¿quién lo está haciendo? Amadeo Jacques, un francés que funda la escuela secundaria. Digamos, yo creo que habla mucho más, no tanto de lo que sí pasa en la escuela primaria, sino del lugar de enunciación, de quién lo está diciendo. Viene de afuera, es culto, quiere formar una élite, está pensando en la escuela media. Entonces, el discurso sobre la escuela primaria es muy tremendo, y digo, y va a quedar, digo, quiero mantener esta cita a lo largo de la cuestión. Me parece importante ver esta evaluación, y luego tenemos que tratar de hacer evaluaciones que un poco rompan con esto. No podemos 150 años pensando que la escuela primaria lo que hace es esto, digamos. Tal vez lo haga, pero me parece que hay algo que caminar. ¿Cómo se está realmente en estos 30 años, de 1850 a 1880, qué es lo que realmente, cuáles son las cosas totalmente novedosas que se producen ahí en solo 30 años, que para nosotros suponemos que siempre fueron, y que en realidad fueron cambios muy fuertes, para poder recuperar la idea de que las cosas pueden cambiar, que las cosas cambiaron, que no fueron siempre así? Por ejemplo, las instituciones educativas pasaron a denominarse escuelas primarias y ya no escuelas de primeras letras u otras denominaciones. Empieza la categoría escuela primaria. Ustedes llamaban escuelas elementales, escuelas de primeras letras, escuelas del rey, escuelas del cabildo. Pero aparece un término que es la escuela primaria, ¿sí? Muy vinculado a la idea de la obligatoriedad, a la idea de la gratuidad, a la idea de la formación del ciudadano, sobre todo del representado. Uno puede ver cómo en la Argentina, como en el resto del mundo, donde triunfa el modelo democrático, en la Argentina es un poco más relativo, pero es interesante ver cómo se constituye un sistema educativo formado por una escuela primaria y una escuela normal, ¿no? El gajo de la escuela primaria le decían, que forma los representados, y el Colegio Nacional y la universidad, donde se forman los representantes, ¿no? Como en el modelo es más cuestionable, digo, en la Argentina uno ve mucho más movimiento que en otros lados, pero está esta idea, una escuela primaria que forma a los representados, es obligatoria, gratuita, ¿sí? Donde todos tienen que terminarla, ¿me entienden? Que forman en el modelo democrático, van a ser representados, y el canal de los representantes va a circular un poco en paralelo por el Colegio Nacional, este Colegio Nacional que va a decir siempre que los chicos de la primaria vienen mal formados. ¿Sí? Que Jacques, cuando está fundando el Colegio Nacional, dice, son tan incapaces de entrar a la secundaria porque no pueden. Se unifica el nombre. Se articula como un nivel dentro del sistema. A la vez se está fundando la escuela primaria y está creando el sistema educativo. Es un nivel, la palabra primaria, se ubica respecto a otras escuelas, las escuelas primarias van a ser todas iguales, o sea, se van a ubicar cada institución horizontalmente, ¿sí? En paralelo, digamos,
con las otras y verticalmente con otras. Está antes de y después de. De a poquito está el nivel inicial empezando a gestarse por ahí, todavía es muy temprano, pero una lógica de sistema, de los conglomerados educativos previos que había en la primera mitad del 19, instituciones sueltas, se llaman igual, enseñan cosas distintas, etcétera, se llaman distinto, enseñan lo mismo, nadie sabe, para entrar no hay requisitos, empieza la idea de sistema. La escuela primaria es un nivel educativo, es parte del sistema educativo. Y también lo quiero recuperar porque uno puede ver que actualmente, si el siglo XIX fue el pasaje del conglomerado a el sistema como forma de organización, hoy en el siglo XXI pues pareciera que estamos pasando del sistema a la red como forma de organización, que hay que discutir mucho, ¿no? El establecimiento de pautas burocráticas de administración, aparece toda la burocracia educativa. Hacer informes, hacer exámenes, hacer evaluaciones, elevar inspectores que mandan actas, ¿no? Hay toda una burocratización de la administración, un poco con la que nos vamos a enojar mucho en todo el siglo XX, gran problema pedagógico, pero se burocratiza la práctica pedagógica. Aparece el formulario, aparece el informe, aparece el examen, la aparición, se empieza a construir un cuerpo de inspectores, de supervisores, de directores, aparece todo el modelo de organización vinculado con el sistema a la burocracia estatal. La ampliación de los contenidos curriculares, de las 3 R's al currículum ampliado. Las escuelas antes, en la primera mitad del 19, enseñaban las 3 R's. ¿Qué son las 3 R's? Leer, escribir y contar, en inglés. Reading, Writing and Arithmetics. ¿Sí? Iban a la escuela a aprender a leer, a escribir y a contar. Son las 3 R's. Ya estaba, hay un poquito de religión. Comienza la idea de que el pibe va a la escuela primaria, ¿sí? A leer, escribir y contar, a dar todo esto, y aprender nociones de historia, nociones de geografía, nociones de física, el sistema métrico decimal argentino, la Constitución Nacional, urbanidad, higiene, educación física, canto, etcétera. Se pasa a un currículum ampliado. O sea, la función de la escuela primaria no es simplemente la alfabetización básica, asociada a la lectura, la escritura y el cálculo, solo el cálculo, sino que se amplían los conocimientos. En matemática entra la geometría como conocimiento. ¿Sí? Se pasa a una escuela primaria, ¿me entienden? Que no solo alfabetiza en el sentido más básico del término. ¿Sí? Formación docente mediante escuelas normales. Hay que formar a los docentes, ya se desconfía del docente previo. Supuestamente era práctico, sin conocimientos, espontáneo, y debe ser formado. Todo el sistema que a partir de 1870 construye Sarmiento de las escuelas normales, no sé si ustedes saben, la escuela normal, se llama escuela normal, no porque nos formen normales, discúlpenme, yo soy egresado también de ahí, sino la idea de normal viene del concepto francés de da la norma, da el método. Supuestamente contra el maestro previo, espontáneo, que no tenía metodología correcto, en la escuela normal uno aprende el método, la norma. De ahí viene renovación y ampliación de la cultura material escolar. La escuela se vuelve un gran lugar de objetos. El alejamiento de la moral religiosa y acercamiento a la moral médica. La aparición del higienismo, ya la moral, la buena gente no es tanto la que se guía por las pausas religiosas, sino por la moral médica, ¿no? Los valores civilizados, como la higiene, la luz y la aireación, ¿no? Uno puede ver cómo cambian. Uno lee los informes de inspección de los primeros inspectores y el gran problema de la escuela era que olía, mucho olía, muchísimo. Hay perros adentro de la escuela, las maestras cocinan mientras dan clase, amamantan a los chicos, hay manchas de humedad, o sea, hay un relato continuo de... ¿Qué pasa en el siglo XX? Voy muy rápido por el tema del tiempo. Daría para una conferencia a cada momento, pero como que identifiqué 3 grandes momentos de renovación, sobre todo en la cotidiana. La materialidad relativamente no cambió, este modelo escolar que acabo de plantear se mantiene en el 20, no hay grandes cambios, sí que los hay, pero son menores, no hay una renovación absoluta, pero sí hay como 3 grandes focos de renovación. La llegada de la escuela nueva en las décadas del 20 y el 30, las ideas del activismo, del paidocentrismo, que se aprende haciendo, el niño en el centro. La modernización en las décadas de los 60 y 70, ¿sí? Una nueva oleada de escuela nueva, grupal, mucho dinámica grupal, mucho líder negativo, mucha asamblea de grado, ¿no? Piaget, obviamente, los chicos producen conocimientos, el propio Miguelito de Mafalda, ¿no? Que mira una torre y piensa que en realidad, o sea, un niño que produce hipótesis, y Freire, obviamente ya más acercado a la radicalización política. Y 90 no fue lo mismo, por supuesto, pero toda la llegada de la teoría constructivista, supuestamente como la gran respuesta educativa al constructivismo, como las renovaciones, los chicos hacen hipótesis, los saberes previos del alumno.
acompañando, no es lo mismo 80 que los 90, una cosa interesante es ver cómo el neoliberalismo en los 90 hizo una apropiación certera del constructivismo. No estoy diciendo que el constructivismo sea neoliberal, pero sí creo que en los 90 el neoliberalismo fue muy capaz de apropiarse del constructivismo. De hecho, la mayoría de los docentes aprendieron a decir soy constructivista por capacitación financiada por el Banco Mundial. La revolución tecnológica y digital, los grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo, que bueno, la aparición de las filminas a Conectar Igualdad, uno puede ver que hubo una tremenda renovación tecnológica que va a impactar en la escuela. Muy resumidamente quería plantear como 3 momentos en el siglo XX donde la escuela primaria se realiza. También plantear muy rápidamente algunos de los debates actuales, decía la historia para llegar hoy. Planteé como 3 grandes temas que también darían para expresar. Un gran debate que hubo en Francia, que lamentablemente no nos llegó mucho a nosotros, pero sería bueno recuperar, sobre todo para la escuela primaria, que es la pelea entre la transposición didáctica, supongo que le suena el término por llevar, ¿no? Esta idea de que la escuela es la cultura, la cultura escolar es aquella escuela, cultura culta, que la escuela lubrica, dice Chervel, para poder entrar a la escuela, o la posición de Chervel, su contrario, que habla de cultura escolar. Dice que en realidad lo que tiene que ver con el tema de la jornada extendida. Voy a explicar muy rápidamente la diferencia y por qué quiero plantear. Lo que dice Chervel es que la cultura escolar no es la cultura que enseña la escuela, sino la cultura que solo enseña la escuela. Tiene una capacidad de producción de saberes, produce una propia cultura, ¿sí?, que modifica la cultura externa. O sea, recupera sobre todo el trabajo de los maestros, y la cultura escolar tiene que ver con las actividades concretas que realizan los maestros. Si transposición didáctica me sirve para pensar la escuela secundaria, probablemente cultura escolar me sirve un poco más para pensar la escuela primaria. Es lo que hacen los maestros, como pregunta Chervel. Díganme cuál es el saber que se transpuso para enseñar a leer y escribir. No hay, tal vez la lingüística, pero no. En realidad en la escuela primaria lo que enseñamos tiene más que ver con las actividades, tiene más que ver con acciones, no tanto con saberes. Esto va a pasar en la escuela secundaria. Segundo debate, el problema de la cultura común, un gran tema actual, ¿no? Bueno, ¿qué es la cultura común? ¿Qué es lo que todo argentino tiene que aprender, sea quien sea, ¿no? Y el tercero, ya acercándome un poquito más, revisando cosas didácticas que no manejo, la categoría, sobre todo de Flavia Terilla, de las cronologías de aprendizaje, ¿no? Cómo hacer para efectivamente respetar los tiempos de cada niño para alcanzar los resultados, digamos, cómo